escuchan ahí en la virtualidad? Sí, ¿cierto? Bueno, el tema de hoy, la bendición de Dios. Tremendo, ¿cierto? Miren, no podemos hablar de bendición sin tocar lo que significa también la maldición, ¿cierto? Porque no podemos mostrar las características de la bendición si no conocemos las características de la maldición, ¿cierto? Bueno, y para hablar de la bendición de Dios tenemos que tocar la palabra bendición en varios aspectos, ¿sí me van a entender? Para que al final nos demos cuenta de cuál es la bendición de Dios para nuestras vidas. La bendición de Dios para nuestras vidas, ¿cómo le parece que el Señor ya nos bendijo? Nosotros estábamos esperando que nos bendiga, y Él nos bendijo desde la fundación del mundo, desde la creación de los cielos y la tierra, Él ya nos bendijo. Sino que la palabra dice que la bendición viene por el oír a Dios y obedecerlo. Resulta que el Señor nos bendijo, pero el Señor también dijo, el hombre escuchó y desobedeció y bloqueó la bendición, porque la bendición, lo único que bloquea la bendición es el pecado. ¿Tremendo, cierto? Entonces la bendición es la ausencia de todas las señales de maldición en una persona. Una persona está bendecida cuando no hay señales de maldición en la persona. Y la maldición trae unas señales características de estar bajo maldición. La maldición es la ausencia de bendición en nosotros. Y solamente hay dos estados: o estamos bendecidos o estamos maldecidos. No hay uno intermedio, no hay uno neutro, no hay uno, no, yo no dije de ninguno, yo me quedo por acá, no. O usted está bajo la luz o está bajo las tinieblas, o está usted bajo la sombra del omnipotente o está usted bajo la sombra del enemigo, de las tinieblas. Bueno, vamos a ver la definición. Esto se llama Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. La palabra bendición, la definición dice acá: invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad o el recibimiento mismo de estos bienes. Deuteronomio 28:8, que conocemos que en Deuteronomio 28:8 es donde dice el Señor los beneficios o las bendiciones por la obediencia, ¿cierto? Que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y cumplieres, la llevares en obra a tu vida, todas estas bendiciones os alcanzarán, ¿cierto? Y nosotros decimos, uy, pero ese hombre como tiene propiedades, como está bendecido, ¿no? Puede ser que tenga propiedades, tenga abundancia, tenga una economía abollante, pero puede estar bajo maldición. ¿Y cómo le parece que la palabra dice? Vamos a leerla en Romanos 3. Por acá tengo mi papelito. Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23. Dice: pues si todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué versión es esa? Nueva versión internacional. Bueno, gloria a Dios por las nuevas versiones, miren, porque vemos la palabra desde otro, con otro significado. ¿Qué palabra dijimos? ¿3:20 qué? 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una palabra, una declaración de maldición o bendición. Maldición. Si usted está destituido de la gloria de Dios, usted está bajo maldición. ¿Quiénes están destituidos de la gloria de Dios? Porque no han recibido a Cristo en su corazón, ¿sí o no? Así es. Entonces hay una maldición. ¿Cuándo vino la maldición? Cuando Dios, después de habernos bendecido, el hombre escuchó que Dios dijo: no comeréis de ese árbol, y el hombre comió de ese árbol. Inmediatamente vino la maldición, porque al hombre le había sido dado todo, y el hombre era el segundo después de Dios. ¿Cómo le parece?
Era como decir cuando en la época de la colonia había rey y acá había virrey. Nosotros éramos los virreyes. Todo se nos sujetaba a nosotros. Y Satanás entonces le dice a Jesucristo en el desierto que si postrado me adorares, todos estos reinos los daré porque a mí han sido dados. ¿Y quién se los dio? A Satanás. Diga. Yo le di, el hombre le dio los reinos, la potestad, el poder, la autoridad a Satanás. ¿Cuándo? Cuando oyendo la voz de Dios hizo lo contrario, pecó. Les dio poder a Satanás. Yo ya no quiero este trabajo de ser virrey, ya no quiero este trabajo de señorear, ya no quiero este trabajo de que todo se sujete en la tierra bajo mis pies. Ahora te lo voy a endosar a ti. Y por eso lo hizo príncipe de este mundo, gobernante de este mundo, porque príncipe y gobernante son conceptos similares en la palabra. Dice aquí, en general el pueblo que vive existencialmente en la presencia de Dios, amándole y obedeciéndole, goza de la bendición o provisión divina. ¿Se acuerdan cuando estaban trayendo el arca para Jerusalén? Que alguien tocó el arca y se murió. Entonces el arca la dejaron en una familia. El arca en esa familia produjo que esa familia fuera muy bendecida. Lo que bendijo a esa familia fue la presencia de Dios. Está la presencia de Dios en su casa y en mi casa. Ya somos bendecidos. Ah, pero ¿cómo así? Pero es que el bendecido es el que tiene mucho. ¿Cómo le parece que no? Usted puede meterse en una deuda en un banco y llegar y comprar, tener la alacena llena, comprarse un carro, tener buenos vestidos, viajar, y tiene apuros porque tiene que pagar la deuda. En cambio, Proverbios 10:22 dice: pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. No trae afán para pagar ninguna cuenta, no trae afán para pagar ninguna cuota. En algún momento de mi vida yo escuché que la palabra bendición es estar bajo de. Estar bajo de. Entonces, por ejemplo, usted está bajo una cascada, usted está bajo un rayo de luz, está bajo de. Estar bendecido es estar bajo de. Y salirse de esa bendición es salirse de estar debajo de. Entonces dice otra vez, porque yo no sé por qué esta palabra me acompaña todos los días de mi vida. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero usted sale del abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente cuando peca. Cuando oyendo la voz de Jehová, la entiende, la conoce, la discierne, sabe que es poder de Dios y que es verdad, y no la practica, no la aplica. Y entonces otra vez volvemos, otra vez todos los días: Señor, perdóname, porque abogado tenemos delante de Dios Jesucristo, el único intercesor entre Dios y los hombres. Y la sangre de Cristo nos libre de todo y nos cubre y nos limpia de todo pecado. Pero entonces nada más vamos a pasar siempre en bendición y en maldición, en bendición y en maldición. Por eso dice: pongo de ti hoy, delante de ti, que escojas la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Todos los días el Señor nos pone a escoger la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Tremendo, ¿cierto? Bueno, ahí estamos hablando de la bendición de Dios, pero vamos a hablar de la palabra bendición y la palabra maldición. Miren, vamos a Josué 6. Acá lo tengo. Josué 6:26. Cuando Josué, el Señor lo usó para derribar las murallas de Jericó, Josué declaró una maldición. Las maldiciones son muy tremendas, porque no se destruyen y se revocan sino hasta que alguien o algo la hace cumplir o la destruye o le quita el poder. Josué 6:26, Carito, léalo en su versión. Dice: en aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad,
que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Listo. Ahora búsqueme Primera de Reyes. Primera de Reyes 16:34, ahorita la leemos. Entonces Josué, sí, mi amor, ahorita la leemos. Entonces Josué llega y dice, están destruidas, están los muros abajo, ¿cierto? Y Josué dice, vea, ¿sabe qué? Aquel que se atreva a levantar estas murallas nuevamente, que los cimientos sean echados a costa de la vida de su hijo. ¿Sí me entienden? Entonces pasaron 10 años, pasaron 1 año, pasaron 2 años, pasaron 5 años, pasaron 20 años, pasaron 50 años y la maldición estaba ahí porque fue una palabra dada, fue un juramento dado, fue una palabra suelta que soltó. Y resulta que 100, 200, 300, 400, como a los 300 o 400 años, llega un tipo y dice, léalo acá y ahorita le dice, usted lo tiene en Reina Valera, ¿no? En tiempos de Acab, Giel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, su hijo, el hijo de Nun. Léalo, ¿Qué versión? en la que usted tiene Reina Valera. En su tiempo Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, hecho en el cimiento y a precio de la vida de Jesús, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Miren, tremendo, ¿cierto? 16, Primera de Reyes 16:34. Miren, entonces, tremendo, ¿no? Una maldición. Se cumple porque se cumple. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Nosotros somos muy ligeros para hablar, ¿cierto? Se cumple porque se cumple una maldición, pero también llega el tiempo del cumplimiento o en que esa maldición es revocada, es extinguida. Bueno, parece que sí. El Señor nos bendijo y solamente no tenemos una cronología exacta del momento en que en Génesis 1:26 el Señor nos bendice, ¿cierto? Y no tenemos una cronología exacta en el momento en que Dios le dice al hombre que maldita será la tierra por tu causa, por el pecado. Y no sabemos cuál es la cronología exacta en el momento en que viene la bendición, de cómo la humanidad va a volver a recuperar la bendición y va a ser revocada la maldición que vino a la humanidad por causa del hombre, que le leímos en Romanos 3:23, en Romanos 3:23, que es que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la maldición, la destitución de la gloria de Dios, la de ser destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Eso bloqueó la bendición de Dios y nos metió bajo maldición. ¿Cuánto tiempo operó esa maldición en nosotros? ¿Cuánto tiempo operó esa maldición en nosotros? ¿Hasta que qué? Hasta que vino Cristo. ¿Sí o no? Una tarde, a las 3 de la tarde, afuera de las murallas de Jerusalén, en una montaña llamada la Calavera, se levantó un tronco, un árbol, un tronco que era parte de un árbol, cuyas características eran que eran así. Y allí, expuesto públicamente, Dios, el Hijo de Dios, clavado en eso que era parte de un árbol, ahí revocó la maldición. Amén. De toda la humanidad. Por eso el mismo que era el árbol de la vida en el huerto, al cual nos debíamos arrimar bajo su sombra para comer de su fruto, que era la vida eterna,
estando acá entre nosotros, no en el huerto, se hizo levantar en la parte de un árbol, y ese árbol era la cruz, y el que tomara el fruto de ese árbol que se llama la cruz iba a tener la vida eterna. Por eso Salmo 91 se cumple en la cruz. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Debajo de cuál sombra tiene que permanecer usted ya para estar bajo bendición? De la sombra de la cruz y del Cristo clavado en ella. Mantenga bajo la sombra de la cruz, mantenga bajo el abrigo del Omnipotente. Su justicia es nuestro abrigo, es nuestra protección. El enemigo ya no tiene poder sobre nosotros por el pecado, porque ya nos abriga la justicia de Dios. Es nuestra coraza, dice Efesios 6. Tremendo, ¿cierto? Y cuando el Señor prometió que era en esa cruz, cuando Dios mismo prometió que era en esa cruz, que iban a ser bendecidos, ¿quiénes? Los judíos, no. Todas las naciones. Génesis 12:3. Génesis 12:3. Hoy tengo muchas ganas de predicar porque está mi esposa. La oración tiene poder, ¿cierto, Carito? Sí, Carito. Es verdad. Oiga, Julián, una bendición que me alegró mucho. Amén. Dice así, le está hablando Dios a Abraham, ¿sí o no? Le está hablando Dios a Abraham y le está diciendo, bendeciré a los que te bendijeren. Ahí le está hablando a Abraham y a su descendencia, que es los judíos, el pueblo de Israel, que se convierte después en el pueblo de Israel cuando viene Jacob. Y ahí le está hablando a los judíos, bendeciré a los que te bendijeren. Ahí le está hablando a los judíos. Eso es un salvoconducto, un amparo, algo que pone Dios sobre el pueblo judío para que todo el que bendiga al pueblo judío sea bendecido. O todo el que maldiga al pueblo judío sea maldecido. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. ¿Cómo le parece que usted y yo no somos judíos? No somos israelitas, pero pertenecemos a una familia de la tierra. Pertenecemos a una familia de la tierra. Y dice, leamos el otro que es, ahí es el 12:3, ¿cierto? Leamos en el 7 que dice, y apareció, no, en el, perdón, así, no, en el 13:15 que dice, en el 13:15 dice así, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es lo que a mí me queda un poquito más fácil? Bueno, no, esa tampoco. Bueno, voy a leer acá 17:8 y ya. Bueno, entonces, allí anuncia el Señor, allí anuncia que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. ¿Y cuál era la simiente de Abraham? Una semillita de él, de su descendencia, del pueblo de Israel, que iban a ser el pueblo de Israel, que se llamaba Jesucristo. En él iban a ser todas las familias. Entonces, cuando leemos Gálatas 3:13, ¿qué dice Gálatas 3:13? Gálatas 3:13. 3:13. ¿Lee? Sí. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, aquí, Cristo es maldito, se hizo maldición, para que todo aquel que esté bajo la sombra de él sea bendecido.
¿sabe qué? Yo voy a recibir todo eso. Hágase acá. Yo voy a recibir todo esto. Todo lo que le tocaba a usted lo voy a recibir yo. Para que la maldición, yo cargue la maldición, para que usted sea bendecido. Tremendo, ¿cierto? Miren, entonces la bendición de Dios es que nos bendijo, nosotros nos salimos de la bendición y Él mismo propuso y dispuso y hizo la estrategia y usó todos los mecanismos para que nosotros volviéramos a reclamar la bendición inicial. Por eso dice que dice en Apocalipsis que Él solamente es digno de tomar el libro y romper los sellos porque Él fue inmolado y por su sangre fuimos redimidos, rescatados, otra vez vueltos a poner bajo la bendición y nos hizo reyes y sacerdotes. La misma bendición que recibimos en Génesis 1:26 la volvemos a recibir en Cristo. Nos hizo reyes y sacerdotes, gobernadores, señores. Y sacerdotes es que nos podemos comunicar, podemos entrar en su presencia, podemos estar delante de Él confiadamente. Tremendo, ¿cierto? Miren, lo único que nos saca a nosotros de la bendición es que sabiendo la palabra de Él, no la apliquemos y la desobedezcamos. Pero Él siempre nos quiere bendecir. El estado permanente de Dios, el propósito permanente de Dios, la intención permanente del Padre, porque nosotros siempre queremos bendecir a nuestros hijos. ¿Cuándo nosotros como padres hemos querido maldecir a nuestros hijos? Nunca. Por eso la intención permanente, eterna de Dios es bendecirnos. Por lo tanto, si usted cumple la palabra, si usted lo escucha, si usted atiende a la disciplina de la palabra, a la disciplina del Espíritu Santo, usted tiene la seguridad y es garantía de que está bajo bendición. Y no quiere decir que la bendición no tenga nada que ver con la prosperidad, no. Porque una de las señales de ser bendecido es que hay ausencia de ruina. Hay ausencia de enfermedad. Hay ausencia de conflicto. Hay ausencia de violencia. Hay un favorecimiento en todo. Una vez nosotros hablamos de maldición, ¿cierto? Cuando dijimos que maldito el hombre que confía en el hombre. Es tan fácil caer bajo maldición. ¿Cómo le parece que es tan fácil caer bajo maldición? El solo hecho de que usted confíe en usted mismo, confíe en otra persona, usted ya está bajo maldición. Porque la palabra dice, eso es un decreto. Maldito el hombre que confía en el hombre o pone carne por su brazo. Es tan fácil caer bajo maldición. Con el solo hecho de hablar de otros. Con el solo hecho de hablar de otros. Mire, ¿sabe qué dijo Jacob cuando el suegro estaba buscando los dioses que tenía? Dijo, aquel en el que encuentres tus dioses sea muerto. Dijo Jacob cuando se vino el suegro a buscar los dioses que le había robado. ¿Y sabe quién tenía los dioses? Una mujer de Jacob. ¿Y sabe qué pasó? Que en esos tiempos, en el único momento en que una mujer podía estar expuesta a la muerte, era solamente, no iba a la guerra, no había tantas enfermedades como ahorita. Lo único que hacía era servir al esposo, a la familia y la casa. Entonces, ¿en qué momento podía estar expuesta a la muerte? En el parto. Pues fue la oportunidad que tuvo esa maldición para llevarse la vida de él. Tremendo. Que fue cuando nació Benjamín. ¿Y por qué? Porque el esposo había declarado una maldición. En aquel en que tenga tus dioses sea muerto. Tremendo, ¿sí? ¿Quién otro estuvo bajo maldición? ¿Se acuerdan de esta señora que cuando Jacob dijo, no, pero es que si yo le robo la bendición a mi hermano, de pronto mi padre se da cuenta y entonces me va a maldecir? ¿Y sabe qué dijo esa señora? Que tu maldición caiga sobre mí.
¿Y sabe cuál fue la maldición de esa mujer? Que Jacob se fue de la casa de huida de Saúl. Y esa mujer nunca más volvió a ver al hijo. Murió y nunca más volvió a ver al hijo. Es tremendo. Eso es una maldición. Tremendo, ¿cierto? Como cuando algunas mamás, yo tenía un hijo que lo decía, que no le pase nada a mi hijo, que me pase a mí. De automaldición. Claro. No, y Eso le pasó también a Rebeca, fue. Sí, esa es la que le digo yo, Rebeca. Y a mí me pasó que un nieto se enfermó de neumonía, casi se muere. Yo dije, ay Señor, yo estaba empezando en el Evangelio. Ay Señor, mándame eso a mí. Ay, no, yo no quiero ver a mí. Es que Y se ponía renegrido. ¿Qué me mandó? Un cáncer en el cerebro. Mire, es que hay automaldiciones. Mire, ustedes no han visto la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Sufren en un lado, sufren en otro. En los nazis, miren los nazis como y sufrieron también en Rusia con Stalin, y los judíos son rechazados. Mire, ¿sabe por qué en España no entra fácil el evangelio? Porque España expulsó a los judíos, y todo aquel que maldiga al pueblo judío será maldecido. ¿Saben por qué en España ahorita hay iglesias cristianas? Porque los suramericanos que están yendo a trabajar allá en las casas de familia van y le hablan a los niños de los patrones sobre Dios. Pero es solamente por eso. Miren, nosotros, entonces hablando de que el pueblo judío ha sido ha sufrido mucho, y es porque ellos mismos se automaldijeron. ¿Se acuerdan dónde? ¿Cuándo? No, resulta que cuando Pilatos estaba en el juicio, resulta que llegó y se lavó las manos. Dijo, ¿sabe qué? Este señor es inocente, yo me lavo las manos. Y ustedes verán. Y entonces, ¿sabe qué dijeron todos los que estaban ahí en representación del pueblo judío? No importa, crucifíquenlo, que su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre nuestra descendencia. ¡Pum! Ahí quedaron. Malditos. Se automaldijeron. Tremendo, ¿cierto? Padre, bueno, bendito sea mi Dios. Entonces, pregunta, según todo esto que hemos hablado, pues yo creo que ya podemos sacar una conclusión de qué es estar bendecidos. ¿Sí o no? Bendecido no es que usted tenga los bolsillos llenos de plata. Bendecido no es que usted pueda ufanarse de muchas cosas, ¿cierto? De su profesión, de su intelectualidad, ¿no? Bendecido es que usted pueda levantarse un sábado a las 5 de la mañana y buscar la presencia del Señor. Va a preguntarle a una persona, venga, ¿me quiere acompañar el sábado a las 5? Yo que voy por allá a perder el tiempo. Tremendo, ¿cierto? Perdiéndose la bendición. Porque ellos creen que no es que yo tengo que trabajar, porque ellos creen que la bendición viene por el mucho trabajar. Por tener mucho dinero. Por mucho que se amane el hombre, si Jehová no va a ser el que construye la casa, dice, en vano trabaja. Tremendo, ¿cierto? Entonces, la bendición, primero que todo, la bendición más grande, vamos a leer acá, Efesios 1:3. Tremendo. Miren, hay una bendición que nosotros, los hijos de Dios, porque usted y yo somos ¿qué? Hijos de Dios, porque creemos en Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazón. La bendición que nosotros tenemos, sino que es que como nosotros ya estamos tan acostumbrados a vivir, a poseer, a tener, a permanecer en esa bendición, que ya perdimos el sorprendimiento. Pero miren, 1:3, ¿qué dice Marcelita? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Miren, hay una bendición que usted y yo tenemos como hijos de Dios, y que esa nos tiene que bastar, así haya o no haya plata, así haya mercado o no haya mercado, así tengamos una tos o no tengamos tos, así queramos viajar y no hemos podido. ¿Sí me entiende? O si aún estemos andando en bus,
Pero hay una bendición en la cual usted y yo estamos, en la cual usted y yo permanecemos, en la cual usted y yo ya tenemos acá adentro, que no la tiene nadie, que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. Y que usted y yo tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. Que usted y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Que usted y yo precabas a y un momento a otro el Señor viene y empieza a hablar. ¿Usted no le parece que eso es una bendición? Eso es una bendición. Y que usted ore y el Señor le responda. Y que usted ore y el Señor también se quede callado. Eso es una bendición. Oye, que no está dormido y lo despierta, lo invita a... Y fuera de eso, dormido le habla también, que sueña con él. Una bendición. ¿Quién puede decir eso? Los hijos de Dios. Entonces, ser hijo de Dios es una bendición. ¿Qué más bendición quiere usted? Pasó de la familia del enemigo y el Señor lo adoptó. Eso sí es una bendición. Mira, y Dios tiene cuidado de igual. Si usted quiere tener lo otro, yo les quiero contar un testimonio. Y es que yo nunca pensé que yo iba a salir del país. Y mi sueño era viajar toda la vida. Yo decía, qué rico viajar. Y yo, antes de tener a Samuel, yo quiero viajar. Yo dije, nunca voy a salir nunca. Yo todo el mundo pasea, yo decía. Y Dios es tan bueno que me llevó a conocer España, Madrid. Qué bueno. O sea, eso es algo increíble, tomar el control de mi hermano. Yo tengo un hermano medio que es piloto. Llamarme un día y decirme, Marcela, yo el martes viajo a Madrid. Entonces, ¿para qué vayamos? Y yo, sí, es que Madrid se puede ir así, es que sí, sobre el pasaporte. O sea, él tuvo control de todo. Yo dije, pasaporte, yo no tengo. Ay, no, ¿cómo así? Hizo el milagro de sacar yo el pasaporte sabiendo que si usted va y pide citas, están para el 15 de noviembre, 16 de noviembre. El pasaporte se demora 8 días, me lo entregaron en 3 días. Me fui en clase ejecutiva del avión, donde usted va con todo como una reina, como una princesa, o sea, es una cosa loca. Solamente con todo pago, conocer todo lo que es Madrid, ver todo, o sea, yo es algo. Entonces ahí, usted lo dice, usted cree que no tiene mucho, no tiene todo, pero Dios le puede dar a usted todo. Mire, le voy a decir esto, mire, mi esposa una vez pasó por las colinas, cuando eso nosotros no teníamos sino con un par de zapaticos y la ropita normalita. Pasó una vez porque las colinas y decía, ay Dios mío, yo quiero dicha venir a comer algún día ahí. Se fue para el supermercado Olímpica, pagó, le dijeron, señora, estamos aquí haciendo una campaña de la emisora, ¿cómo se llama usted? Denos el número de cédula, se acaba de ganar una cena en el Hotel Las Colinas. Así de rápido, bueno. Ahí está, vea. Miren, cuando yo volví a la iglesia, a mí me empezaron a poner los sábados a predicar en los ayunos. Y no me volvieron a poner porque un día dije una cosa y nadie creyó, miren. Cuando resulta que a mí el Señor me dio una lengua muy linda, si no me volvieron a poner, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que Jacqueline me puso así. Y nunca más me volvieron a poner. Miren, Carito, pues que apunte. miren, una vez el Señor me dio una lengua tan linda. Y yo le dije, Señor, yo quiero saber de dónde es esa lengua. Yo quiero que tú me digas de qué región del mundo es esa lengua. Esa fue la nación mía. Al otro día yo me fui para Expoferias. Había una artesanía, yo me fui a entregar la mercancía. La muchacha me dijo, venga, ya no sé por qué no entra y conoce, venga, le voy a dar un pase para que entre. Yo nunca hubiera querido comprar porque hay que pagar para entrar en Expoferias. Sí. Cuando entré, cuando el Señor me dice, acá le voy a responder lo que usted me preguntó. Así me hizo sentir el corazón. Y mire, y resulta que fue que yo no monté esto en la prédica. Yo dije que me había encontrado con pero donde hubiera dicho, pues ya me hubieran creído. Y resulta que me fui cuando llegué, Salón de Turquía. Entré, ahí hablaba turco. Bueno, ¿cómo le va? Lo que pasa es que, mire, yo tengo esta lengua, ¿usted sabe dónde es? Preca, pasa, punto, usted es mismo acá. No, el turco. No. Cuando después, Salón de Irán, mire, todos del Medio Oriente. Salón del país de la República de Irán. Entré, había un iraní, de los que venden las alfombras, de mágica voladora. Señor, vea, lo que pasa es que la respuesta está bajo bendición del Señor. El Señor le responde a uno lo que uno le pregunta. Y hablar con un iraní y decirle, vea, lo que pasa es que yo tengo este dialecto, usted sabe de pronto si de temporada de su región, preco, va a sacar tener más música. No, mojito, yo no sé de dónde es eso. Y ahí me fui a otro, Salón de Pakistán, otro. Mire, el Señor me dio 3 oportunidades de hablar con 3 personas distintas de esas regiones. Llegó donde el pakistaní, ese sí era musulmán,
cuando vio, y cuando yo le dije que tenía una lengua porque Dios, él sí se enojó, porque ellos son muy radicales. Y yo tengo esa lengua, sí, eso es del norte de la India, pero bravo, pero me dio la respuesta. Eso es estar bajo bendición de Dios. Mire, que usted ore y el Señor le responda, eso no es una bendición. Que el Dios Altísimo, el todo por eso, ¿quién es el hombre para que de mí te acuerdes? Eso es una bendición. Entonces, mire, yo puede que no tenga el carro que muchos otros tienen. Yo puede que no haya viajado. Pero tengo a Dios. Y eso a mí nadie me lo quita. ¿Sabe por qué? Porque es alguien eterno que me dio eternidad y que está dentro de mí. Ya para que hablamos más de la bendición, ya todos lo hemos bendecido. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que bendecimos, Señor. Gracias porque tú eres nuestra bendición, Señor. No